Hola, los saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 11 de noviembre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo Supremo. El título de hoy es La Suprema Ascensión y la cita la encontramos en Génesis capítulo 22, versículo 2, donde dice lo siguiente: y le dijo, toma ahora tu hijo. Oremos. Padre amado, te agradecemos de todo corazón por las ilustraciones vividas que que tú nos dejas a través de las Escrituras. Algo como lo que quedó registrado en Génesis capítulo 22 del sacrificio que tú le pediste a Abraham que hiciera de Isaac. Gracias te damos también que sabemos que Isaac era el hijo prometido y que algo tú tenías detrás de esta petición que obviamente era saludable y maravillosa para no solamente Abraham, sino todos aquellos que somos de la fe de Abraham. Siempre hay algo tan importante que aprender y nosotros te agradecemos de todo corazón por este cuidado tan personal que tienes con los tuyos. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En su nombre oramos. Amén y amén. Bueno, qué bonito título, La Suprema Ascensión. Y bueno, evidentemente esta cita de Génesis 22 tiene que ver con esa escena tan impactante del sacrificio que Dios le pide a Abraham de su único hijo, Isaac. Y bueno, cuando no conocemos el contexto, cuando no conocemos quién es el Dios del pacto que hizo con Abraham, que le está pidiendo este sacrificio, pues jamás entendemos a qué se refería el Señor y cómo Dios tenía algo tan maravilloso para Abraham y para Isaac y para todos nosotros a través de esta petición que para el hombre natural obviamente es más que una locura. Entonces, empezamos por ahí. Dice, el mandamiento de Dios es toma ahora, no toma más adelante. Es increíble ver cómo cada uno de nosotros alegamos y llegamos incluso a discutir con Dios para evadirnos de lo que Él nos está pidiendo, ¿verdad? Dice que sabemos que algo debe hacerse irremisiblemente, pero buscamos toda clase de excusas para no hacerlo de inmediato. Dios nos pide algo y nos hacemos los tontos, los locos, los que no entendemos, los que necesitamos un poco de tiempo para orar, para discernir, cuando todo es para evadir lo que Dios nos está pidiendo en el momento. Dice el hermano que si realmente hemos de ascender al nivel que Dios nos revela, es decir, que podamos pensar con la mente de Cristo, que podamos tener su perspectiva y disfrutar de una madurez, no podemos aguardar a más adelante de ser llevado a cabo ahora. Es decir, lo que Dios esté pidiendo de cada uno de nosotros, no podemos ponerlo en la espera, no podemos decidir que luego lo vamos a hacer. La obediencia o es en el momento o inmediatamente se convierte en desobediencia. Dice el hermano, y el sacrificio ha de realizarse y tener lugar primero en nuestra voluntad antes de que lo llevemos a cabo. Es tan cierto. Todo toma lugar en nuestra voluntad. No podemos hacer algo externamente que realmente tenga fruto duradero si aún nuestra voluntad está en una postura rebelde. Dice aquí, y Abraham se levantó muy de mañana y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 3 de Génesis 22. Haríamos todos bien en ir y leer el capítulo, especialmente si no nos sentimos familiarizados con lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham y cómo Abraham respondió
y cómo se llevó a cabo lentamente todo lo que Dios le había dicho. Hay tanto que aprender en esa porción, pero hay que leerlo honestamente con un buen contexto, porque si no, sin lugar a duda, lo vamos a mal interpretar. Entonces, más bien aquí el hermano nos marca algo precioso que dice, la sencillez maravillosa de Abraham. Cuando Dios habló, Abraham dice aquí, no consultó enseguida con carne y sangre. Bueno, esta es una referencia a Gálatas, al apóstol Pablo, que tampoco consultó enseguida con carne y sangre cuando Dios le mandó a hacer algo que era tan ilógico para el hombre natural. Entonces el consejo para ti y para mí es el siguiente: guárdate, o es decir, mucho cuidado cuando quieras consultar con carne y sangre, es decir, con tu perspicacia, con tus propios pensamientos o cualquier otra cosa que no esté basada en tu relación personal con Dios. Estas son cosas que compiten con la obediencia a Dios y la estorban. Muchas veces nosotros pensamos que nuestros enemigos o aquellos que nos pueden incitar a la desobediencia están fuera de nosotros, pero realmente es nuestra manera de pensar tan egocentrista, tan egoísta, tan autoprotectora, ¿verdad? Que nosotros inmediatamente consultamos con nuestra experiencia, consultamos con nuestra lógica, consultamos con nuestra voluntad y decidimos que lo que Dios nos está pidiendo por el momento no lo vamos a hacer. Abraham no escogió tampoco qué sacrificio le iba a ofrecer al Señor. De la misma manera, aquí hay otra advertencia. Nos dice el hermano, guárdate, es decir, ten mucho cuidado también con escoger tu servicio, el servicio que tú decidas que le vas a prestar a Dios. El sacrificio puede consistir, incluso cuando Él lo pide, obviamente, que debe ser el orden de nosotros, ¿verdad? Dice que cuando Dios nos pide un sacrificio, puede consistir en una enfermedad que dañe aparentemente, nuestro servicio o nuestro ministerio, la oportunidad de todo lo que nosotros pensábamos que íbamos a hacer por Dios, ¿verdad? Entonces el hermano nos dice, si Dios ha endulzado tu copa, es decir, si estás en una etapa de gozo y todo, realmente el Señor te ha dado salud y tienes todo lo que necesitas. Bueno, si Él ha endulzado tu copa, entonces bébela con gracia, con agradecimiento, ¿verdad? Con mesura, ¿ya? Pero si la ha hecho amarga, si estás pasando por una circunstancia difícil, entonces bebe esa circunstancia, es decir, acéptala en comunión con Él, aférrate a Él, piensa cómo la circunstancia dura y triste te ayuda a acercarte a Él. Dios sabe lo que hace. Dice, si la voluntad de Dios implica para ti tiempos difíciles, sopórtalos, pero nunca decidas el lugar de tu propio martirio diciendo, solo iré hasta allí y no más lejos. Dios escogió la prueba para Abraham y éste no objetó, sino que obedeció con firmeza. Es cierto que Abraham había pasado muchas otras pruebas, porque Dios va probándonos con el fin de que lleguemos a la madurez. Y cuando hablamos de la madurez, estamos hablando de una confianza plena en su bondad, en su carácter santo y perfecto, y la incapacidad de que Dios haga o cometa una injusticia. Dios sabe lo que hace,
Él es soberano, Él es omnisciente, Él lo entiende todo. Él incluso tomó un cuerpo y vino a la tierra y se identificó con nosotros, como dice la carta a los Hebreos, que nosotros tenemos un sumo sacerdote que es compasivo con nosotros, porque Él se identificó con nosotros y aunque jamás pecó, Él fue tentado en todo. Él sabe quiénes somos y cuán débiles somos, sabe las tentaciones a las cuales nos enfrentamos. Siempre Él sabe que nosotros necesitábamos volver a nacer. Entonces dice, si no estás viviendo en comunión con Dios, fácilmente le echarás a Él la culpa de tus males. Recuerda que antes de pronunciar un veredicto, has de pasar por la prueba, pues esto te capacita para conocerle mejor. Dios está obrando para alcanzar en nosotros sus más altas metas hasta que su propósito y el nuestro vengan a ser el mismo. ¿Recuerdas cuando Jesús estaba intercediendo por nosotros? Lo que queda registrado en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Él le pide a su Padre, orando por nosotros, no solamente aquellos que eran sus discípulos en el momento, sino que Él nos incluyó diciendo que Él oraba por aquellos que vendrían a creer a través de los apóstoles y luego de los discípulos y luego los otros discípulos y así de generación en generación nosotros hemos llegado a creer. Entonces Jesús oraba por nosotros en su intercesión y Él le pidió al Padre que nosotros pudiéramos ser uno con Él, así como Él era uno con el Padre, para que todos tuviéramos la misma mente, pudiéramos pensar igual, es decir, pudiéramos vivir en la verdad y que pudiéramos aceptar también la razón por la cual Dios nos creó, que fue para estar eternamente descubriéndolo a Él. No que nosotros estamos temporalmente descubriéndonos a nosotros, por lo cual estamos tan hartos, cansados, deprimidos, porque jamás fuimos creados para poder descubrir algo maravilloso en el hombre, ¿verdad? Siempre terminaremos en una desilusión inmensa cuando tenemos nuestro propósito y nuestra identidad al revés. Por esto necesitamos a Cristo, hermanos, aquellos que a veces pueden escuchar el devocional, pero aún no se han entregado a nuestro Señor Jesucristo. Les ruego de todo corazón que se arrepientan de su pecado y que se entreguen y dependan y crean realmente y confíen en nuestro Señor Jesucristo y su obra terminada en la cruz del Calvario. Él resucitó, Él ascendió y desde ahí es que Él está obrando por medio de su Espíritu en nosotros. Él regresa en cualquier momento. Nos encontrará confiados en Él o estaremos resentidos por las circunstancias que Él ha permitido en nuestra vida. Bueno, veamos qué nos toca mañana. El título es La vida cambiada. Perfecto. ¿Se dan cuenta de la continuidad de los consejos en este devocional, cómo están diseñados para ayudarnos a una formación teológica clara y santa? Hermanos, cuánto les pido que sean constantes en la lectura de este devocional, que realmente vayan y vean las citas y vean una explicación, una hermenéutica tan santa y tan clara de la Escritura. Bueno, con esto me despido deseándoles que pasen un lindo día y que Dios los bendiga.